Buenas, en este video voy a resolver la pregunta 1 del examen, del primer parcial que se hizo en verano de 2019. Antes de comenzar con el video, traten de hacer ustedes la pregunta. Bien, en esta pregunta nos están dando cuatro funciones y nos están diciendo que debemos indicar el tipo de singularidad, los ceros que tienen las funciones y en el caso de ceros y polos indicar el orden del mismo. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que tenemos. Entonces, singularidades primero. ¿Ok? ¿Qué tipo de singularidades tenemos en una función? Tenemos polos, tenemos singularidad esencial y singularidad removible. Ok, aquí está. ¿Qué características tiene cada singularidad? Muy bien. En el caso de los polos, para todas estas singularidades, ¿verdad? Vamos a ver que, ahí está. Vamos a ver que si nosotros vamos a tener que ver la parte esencial de una serie de Loren, en realidad. Entonces, para el caso de los polos, si nosotros tenemos un polo, no sé, de orden 2, lo que nosotros nos vamos a encontrar es una constante k sub 1 entre, bueno, si es de orden 2, vamos a tener a n-2, voy a dejarlo en términos de eso, de z menos alfa al cuadrado más a menos 1 por z menos alfa más y lo demás. Entonces vean que si es un polo de orden 2, el que vamos a tener aquí es de orden 2. En el caso de que sea una singularidad removible, no vamos a tener parte principal de Lorentz. ¿Ok? Entonces, voy a ponerlo aquí, removible. No hay parte principal. Y en el caso de una singularidad esencial, tenemos infinitos términos en la parte principal de la serie de Lorentz. Términos. Cabe destacar que en este caso de orden 2 no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente tiene que estar el 1 o en caso de que sea 3, no necesariamente tiene que estar el z menos alfa a la menos 2. Con que esté el de máximo orden, ya eso nos indica qué tipo de el orden del polo. Y bueno, creo que con eso basta. Entonces empecemos con la primera función. Para la primera función tenemos z entre z a la 4 menos 1. Y bueno, claramente tenemos que del denominador tenemos z a la 4 igual 1. Es decir, z igual a raíz cuarta de 1. Y como estamos en los números complejos, tenemos que obtener, ¿verdad? Infinitos, cuatro posibles valores. Pero usar la fórmula aquí es como tedioso. Entonces voy a decir sea u igual z cuadrado. Ok, entonces u cuadrado menos 1 igual 0. U es igual a más menos 1, ¿verdad? Y como u es igual a z cuadrado, entonces voy a tener que u z cuadrado es igual a 1 y z cuadrado es igual a menos 1. De aquí obtengo que z es más menos 1 y que z aquí es más menos j. Perfecto.
Entonces ya tengo los posibles polos. Ok, entonces F1 de Z puede ser reescrito como Z menos 1, Z más 1, Z menos J y Z más J. Todo esto por Z. Ok, dato importante antes de seguir. Voy a resolver las preguntas como se espera que ustedes lo hagan en un parcial, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Eso es lo más importante. Justifique su respuesta. Si en el parcial no viene toda la justificación, no es válido, ¿verdad? Aquí me faltó. Ok, nada más le quería hacer ese paréntesis. Muy bien. Ahora, de aquí, de esta función, yo sé que f1 de z, f1 de z puede ser reescrito como un a entre z menos 1 más b1 entre z más 1 más un c entre z menos j más un d entre z más j. Y aquí podemos dejarlo. Como a, b, c y d pertenecen a los complejos, ¿verdad? Yo sé eso. Significa que todas estos términos, ¿verdad? Todos estos términos son polos de la función. ¿Por qué? Porque si yo, importante, para determinar un polo, una singularidad, yo tengo que centrar la serie de Lorentz en ese polo. Entonces, si yo centro la serie en este polo, ¿verdad? Y hago una serie de Taylor, muy importante, saco la región, el primer anillo de convergencia, por así decirlo, que el primer anillo. Entonces, si yo lo centro en Z1, voy a hacer este nada más para verlo. Ok, así de esta manera, XY. Aquí tendríamos un polo, aquí tendríamos otro. Vamos al cual negro. Nada más el primero de que voy a explicar de esta manera, nada más no me voy a hablar tanto. Ok, 1, J y J. Ok, entonces si yo centro, para el caso de ver si Z igual 1 es un polo, si yo lo centro en este punto, observen que mi primer círculo de convergencia estaría dado por esta parte, ¿verdad? Entonces si yo lo centro aquí, yo tengo que sacar la serie de Lorentz para este punto. Vean que esto es un anillo, porque aquí hay un pequeño círculo infinitesimal, ¿verdad? Sobre ese punto, esto es un anillo. De esa forma, si yo lo centro en Z1, todos estos términos serían series de Taylor en la región interna, excepto este. Y como estoy centrado en este punto, ese me quedaría. Entonces esto es un polo de orden 1. Polo de orden 1. Y lo mismo con esto, si yo centro en Z igual menos 1, me queda solamente este término. Igual con este término, igual con el otro término. Es decir, tengo 4 polos en Z igual más menos 1 y Z igual más menos J. Ok. Por otro lado, de la función original, f1 de z igual z entre z a la 4 menos 1, ¿verdad? Yo de aquí, si lo igualo a 0, eso implica que z es igual a 0. ¿Ok? Y eso es todo. Entonces tengo un 0 en z igual 0 de orden 1. ¿Ok? ¿Y por qué sé que es de orden 1? Si yo centro en 0, ¿qué puedo hacer yo? Puedo hacer que f1 de z va a ser igual a z por 1 entre z a la 4 menos 1. ¿Ok? Y si yo estoy centrando en 0, saco la región interna, y esto, bueno, perdón,
Ok, tendría que centrar esto en 0. Y me quedaría un z a la 1 más un, bueno, aquí un a sub 1, a sub 0, z a la 1, a sub 1, z a la 2, a sub 2, z a la 3, es decir, un 0 de orden 1. Ok, de esa manera. Entonces la respuesta que estamos buscando para para f sub 1 igual a z entre z a la 4 menos 1 se tiene polos en z igual más menos 1, más menos j de orden 1, 0 en z igual 0 de orden 1. Y esta sería nuestra respuesta, así que hay que encerrarla en un cuadro. Y bueno, me gusta indicar que esta es la pregunta 1.a, así. Y esa sería la parte A de la pregunta 1. Para resolver la función 2, debemos venir a aquí. Y para la función 2 tenemos que f2 de z es igual a 1 menos cos de z entre z cuadrado. Ok, vamos a ver. Sí, z cuadrado. De aquí, ¿qué podemos ver? Ok, si yo tengo z igual 0, parece que indefine la función. Ok, puedo indefinir la función. Entonces, debemos centrar esta serie, esa función, en 0. Si yo lo centro en 0, ¿qué va a suceder? Bueno, lo primero es que tenemos un coseno, ¿verdad? Entonces, si yo centro en 0, yo sé que coseno de z, yo lo puedo escribir como 1 menos z cuadrado entre 2 factorial más z a la 4 factorial más z a la 6 entre 6 factorial menos y ahí sigue, para z menor que infinito, ¿verdad? Entonces, a partir de esta definición que nosotros conocemos, podemos formar la función. Entonces voy a tener que 1 entre z cuadrado, vamos a hacerlo diferente, 1 entre z cuadrado menos coseno de z entre z cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Entonces tendría 1 entre z cuadrado, que fue el que sumamos a ambos lados, y tengo que cambiarle el signo a todos, ¿ok? Y dividirlo entre 2. Entonces vean que voy a obtener menos 1 entre z cuadrado, ¿verdad? Más 1 entre 2 factorial, menos z a la 2 entre 4 factorial, más z a la 4 entre 6 factorial, menos, y me voy. Vamos a ver. Menos, más, menos. Ok, aquí me equivoqué. Aquí hubo un menos. Más. Listo, ahora sí. Y de aquí puedo cancelar estos dos. Quedándome que 1 entre 1 menos cos de z entre z cuadrado es igual a 1 entre 2 factorial menos z cuadrado entre 4 factorial más z a la 4 entre 6 factorial
menos z a la 6 entre 8 factorial y así me voy. Es decir, es una singularidad removible. Z igual 0 es una singularidad removible. Ok, entonces, para hacer un pequeño repaso, ustedes se fijan en dónde se puede indefinir la función. Entonces, se indefine en z igual 0. Muy bien, para dar la respuesta, hay que olvidarse f de 2 de z para f de 2 z igual a 1 menos cos de z entre z cuadrado. Ah, ok, me falta algo muy importante, en donde se hace 0. Ok, entonces, para obtener los ceros, ok, de la función original, simplemente basta con igualar a 0. Ok, entonces cos de z tiene que ser igual a 1. Es decir, z tiene que ser igual al arco coseno de 1, que esto es igual a 2 pi k, con k un número entero. No me está quedando bien el entero. Ahí está. Con k un número entero. Entonces recordemos que eh, ok, vamos a ver. Sí. Entonces, esto se ve como el círculo trigonométrico, ¿verdad? Entonces no voy a explicar de dónde sale esta fórmula. Importante, si lo dejan así, está malo. ¿Ok? Porque está malo. Bueno, porque hay que restarle el cero. ¿Ok? Porque ya demostramos que cero es una singularidad removible, entonces no puede ser un cero, claramente, ¿verdad? De hecho, observen que de la ecuación que sacamos aquí, si ustedes ponen z0, les da uno en medio, ¿ok? Entonces no tiene sentido. Ok, en conclusión, para f2, z igual a 1 menos cos de z, z cuadrado, se tienen que z igual 0 es una singularidad removible. Removible y z igual 2 pi por k, con k perteneciente a los enteros menos el 0. Okay. Es un 0 de orden 1. Es un 0 de orden 1. Ok, perfecto. Y así estaríamos. Okay, entonces ya está nuestra respuesta y habría que encerrarlo en un rectángulo. Y me gusta indicar que esto sería 1. Punto E. Y esa sería la segunda parte. Vamos a continuar con la función 3, que es igual a e a 1 entre z. Si yo tengo la función
f de z igual a e a la 1 entre z. De igual forma, yo puedo observar, siempre tengo que ver esto, que z igual 0 puede indefinir la función. La función. De aquí, entonces, tengo que centrar mi serie en z igual 0. Ok, necesito una serie centrada en z. Por definición también, o del formulario. Ok, del formulario. Del formulario yo sé que e a la z o e a la, sí, e a la z, bueno, para que no confunda, voy a dejarlo como e a la teta, para que sea mejor. E a la teta es igual a la suma desde el igual 0 hasta infinito de beta a la n entre n factorial. Y esto converge para todo z. Bueno, entonces con z menor que infinito. Para que parezca que es una centrada en cero. De aquí, observen que yo puedo también formar la función que me están dando. Quiere decir que e a la 1 entre z va a ser igual a la suma desde el igual 0 hasta infinito de 1 entre n factorial por z a la n. ¿Y aquí es igual esto? Esto es igual a 1 más 1 entre z más 1 entre 2 factorial z a la 2 más 1 entre 3 factorial z a la 3 más y así va. Es decir, tengo infinitos términos. Infinitos términos de esta parte. Por tanto, eh, por tanto, debe volverse, es una singularidad esencial. ¿Okay? Z igual 0 es una singularidad esencial. Ahora necesito ver cuándo se vuelve 0. f de z es igual a e a la 1 entre z, que es igual a 0. Esto implica que bueno, una exponencial nunca se puede volver 0, por definición. ¿Verdad? Si yo tengo una exponencial, vean que es una exponencial que va tiende a 1. Ok, ahí está, bueno, una exponencial, lo voy a poner de forma general, una exponencial de esta manera. No voy a graficar esa función en específico. Entonces, si esta es una función a la x, o sí, a la x y y, ¿verdad? Nunca va a llegar a cero. Va a llegar mucho a cero, pero no va a llegar a cero. Aquí lo que podemos hacer es como hacer trampa, digamos, en realidad es como lo que no se debería hacer. Pero, bueno, voy a sacar el logaritmo natural a ambos lados. ¿Ok? Logaritmo de cero, ¿verdad? Es menos infinito. Eso está mal matemáticamente, pero el logaritmo de cero es infinito, pero se tiende a menos infinito de la gráfica. Entonces 1 entre z va a ser igual a menos infinito. ¿Ok? Eso implica que z es igual a menos 1 entre infinito, que esto es igual a 0. Ok, entonces está mal matemáticamente, hay que dejarlo claro. Pero bueno, sería como una forma en que se puede hacer así como qué valor debería tender z para que la función se vuelva a cero. Es decir, z
debe tender a 0 por la izquierda, ¿verdad? Para que se haga un menos infinito. Entonces si z tiende a 0 por la izquierda eh, se vuelve menos infinito, tiende a ir a menos infinito. Pero bueno, ya demostramos que 0 es una singularidad esencial. Entonces quiere decir que f2 de z para f2z, f3z igual e a la 1 entre z, se tiene que z igual 0 es una singularidad esencial y la función no tiene 0. Y no, la función no tiene ceros. ¿Ok? Y ese sería el 1c. Por último tenemos la función 4 que es igual a 1 menos e a la 2z entre z a la 4. De aquí, ok, vamos a ver. De aquí yo voy a tener que, voy a reescribir la función. F de z es igual a 1 menos e a la 2z entre z a la 4. Vamos a ver. Entre z a la 4. Ok, sí, perfecto. De aquí, ¿qué voy a obtener? Z igual, z igual 0. Pueden definir. Entonces, está bien si centramos la función en 0. Yo sé que e a la teta puede ser escrito como la suma desde n igual 0 hasta infinito de z a la n entre n factorial. De aquí, si yo quiero formar f de z, yo voy a tener que 1 entre z a la 4 menos e a la 2z entre z a la 4, que va a ser igual 1 entre z a la 4 menos la suma desde n igual 0 hasta infinito de 2z a la n factorial por z a la 4, que esto es igual a 1 entre z a la 4 menos la suma desde n igual 0 hasta infinito de... Ok, vamos a ver. 2 a la n entre n factorial por z a la n menos 4. Ok, de esta manera. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a expandir. Si yo expando, voy a tener que 1 menos e a la 2z entre z a la 4 va a ser igual a 1 entre z a la 4 menos esta serie. Que esta serie está dada por 2 a la 0 es 1, entre 0 factorial es 1. Entonces z a la menos 4, es decir, 1 entre z a la 4. Y posiblemente ya se dieron cuenta. Más 2, bueno, en realidad no voy a poner n igual 1 hasta infinito de 2 a la n, z a la n menos 4 entre n factorial. No hace falta ponerlo además. Con el primer término nos basta y nos sobra. O, bueno, no, para que se vea todo el patrón, creo que es pertinente escribir todo lo demás. 2z a la menos 3 más 2 a la 2 entre 2 por z a la menos 2 más 2 a la 3 entre 3 factorial por e a la z a la menos 1
4 entre 4 factorial por z a la 0 más y sigue. Creo que con eso ya nos sobra y nos basta. ¿Qué es lo importante? Estos dos se cancelan. Ahí quería llegar. Entonces, yo puedo escribir esto como menos 2 entre z a la 3 menos 2 entre z a la 2 menos 4 tercios z menos 2 a la 4 entre 4 factorial más y ahí nos sigue, ¿verdad? Es decir, por la definición de polo que vimos en el video número 1, ¿verdad? Principio, vemos que aquí está elevado a la 3. Es decir, z igual 0 es un polo de orden 3. Y uno podría ingenuamente creer que como está elevado a la 4, vamos a tener un polo de orden 4, pero ya lo demostramos y no es correcto. Faltaría calcular el 0, entonces f4 de z es igual a 1 menos c a la 2z entre z a la 4. Que eso es igual a 0. Y aquí tenemos que e a la 2z es igual a 1. Y ahora sí, no sucede lo mismo que en el video número 3. Vamos a tener que 2z es igual a 0. ¿Verdad? Sacamos logaritmo a ambos lados. Entonces 2z igual a 0, z igual a 0. ¿Qué tenemos aquí? Z igual a 0. Pero ya demostramos que z igual a 0 es un polo de orden 3. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos un 0, igual que en la anterior. No puede ser, ya que es un polo de orden 3. ¿Verdad? Por la serie que obtuvimos. De esta serie nosotros logramos identificar si es el orden. Perfecto. Ok. En conclusión, para f4 de z igual a 1 menos c a la 2z entre z a la 4, se tiene que z igual 0 es un polo de orden 3 y no hay ceros. Y esa sería la pregunta 1.d. Tal vez ustedes estén preguntando que por qué yo descarté el 0 y en lugar de poner que era una singularidad, o sea, que era un 0 y no una singularidad o no un polo. ¿Por qué? Por la serie. Vamos como para terminar. Como yo tengo esa expresión y aquí va a seguir la parte de Taylor, quiere decir que esta parte me indica que va a ser un polo de orden 3. Si yo tuviera que empieza z a la 3 más z a la 3 más z a la 4 más z, bla 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 bla, entonces sí sería un 0, pero en ese caso no es lo que estoy obteniendo. Entonces por eso es que se descarta. Y bueno, esto sería todo por el video. Si tienen alguna duda me pueden consultar.